Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Hoy continuaremos con esta nueva serie de mensajes titulada Los misterios del reino de Dios revelados por parábolas. Quiero que me acompañen en el Salmo capítulo 78 del 1 al 2 según la versión Jerusalén. Escucha mi ley, pueblo mío. Tiende tu oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado. Debemos saber que nuestro Señor Jesucristo también usó historias terrenales para revelarnos los misterios del reino de los cielos. Hoy veremos parábolas que tratan sobre el reino de Dios. Estas parábolas explican cómo es el reino de los cielos y cómo opera, cómo se ejecuta entre las personas. Vimos anteriormente la palabra del sembrador, que es la llave para entender todas las demás parábolas. Veamos esta parábola, la parábola de la lámpara. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 21 al 25, según la versión Biblia de las Américas. Y le decía, Jesús dijo esto: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto, escuche bien, no hay nada oculto si no es para que sea manifestado, ni nada estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También le decía, cuidado con lo que oís, con la medida con que midáis se os medirá, y aún más se os dará. Porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hay un significado espiritual en esta palabra. La lámpara simboliza a Jesucristo, quien es la luz del mundo, que representa la verdad, las buenas nuevas y la revelación divina. Ahora, todo creyente debe compartir esta verdad divina con los demás. La revelación del reino de los cielos es progresiva. Lo que ahora puede parecer oculto o incomprendido, pronto será plenamente comprendido. Y nada permanece oculto ante los ojos de Dios. Todo sale a luz. Ahora, Dios no quiere que su verdad esté debajo de la cama, es decir, escondida, sino que sea visible para todos. Entonces tenemos esta parábola de la lámpara que nos dice que, hermanos, debemos anunciar esta verdad a todo el mundo. La siguiente es la parábola del crecimiento de la semilla, que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 26 al 29, según la versión de las Américas. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y se acuesta, escuche bien, se acuesta y se levanta, ¿no? De noche y de día. Y la semilla brota y crece como él no lo sabe. ¿Cómo? Él no lo sabe, no, así es. Y la tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro de la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. ¿Qué cosa es la siega? El tiempo de la cosecha. Esta parábola tiene un profundo significado espiritual. Esto nos revela que el reino de los cielos va creciendo de manera misteriosa pero segura, por etapas. Y es así como un creyente empieza como un bebé espiritual, un joven espiritual y llega a ser un maduro espiritual. La Biblia dice que nosotros sembramos, pero Dios da el crecimiento. En 1 Corintios 3, del 6 al 7, el apóstol Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da. Él es el que da el crecimiento. Amén. Es Dios que nos va haciendo cada vez crecer más en su conocimiento. La siguiente parábola es la parábola de la cizaña. En el Evangelio de Mateo 13, del 24 al 30, dice, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, que sembró buena semilla. Amén. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, ¿sí? La mala hierba, ¿no? Vinieron pues los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste una buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió pues esta cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿qué quieres? ¿Que vayamos y las saquemos y las arranquemos? ¿No? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ello el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega, hasta el tiempo de la cosecha. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores,
Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Más adelante Jesucristo explicó claramente el significado de esta parábola. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del 36 al 43, en una versión de las Américas, dijo Jesús: entonces, hermanos, dejó la multitud y entró en la casa. Y se le acercaron los discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesús. Amén. Y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró, ¿no?, es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Está hablando acá del tiempo final. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre, dice, enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son, hermanos, piedra de tropiezo. Escuche bien, los hijos del diablo son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos, oiga. Alabado sea el Señor. Ahora reciba esta palabra de Dios. Jesús sembró, hermanos, la palabra de Dios en el mundo. La palabra está en posibilidad de ser escuchada en todo el mundo, y dio fruto entre sus hijos y sus hijas. Es decir, los que tienen un buen corazón, bueno y recto, son los que escuchan la palabra. Pero en la oscuridad de la noche, mientras dormían, el diablo sembró cizaña y dio fruto. ¿Entre quiénes? Entre los hijos e hijas del maligno. ¿Cómo se les reconoce? Porque están juntos el trigo y la cizaña. Vale decir, están juntos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esto nos hace ver que el diablo también siembra, ¿no? Pero ¿qué siembra? Malas semillas, falsas enseñanzas, malos pensamientos, crea divisiones, murmuraciones, etc. Los hijos del diablo viven en rebelión contra Dios. No hay gozo entre ellos. Viven juzgando y murmurando contra los hijos del reino del Señor. Rechazan el Evangelio, no pueden retener la palabra de Dios, hacen lo malo y, escuche bien, son causa de tropiezo, pues tuercen las santas escrituras, la acomodan a su manera. ¿Y esto qué quiere decir? Que estos hijos, esta cizaña, esta mala hierba, dice, van a la iglesia, están con los verdaderos creyentes y tratan de imitarlos, pero no hay cambios ni frutos en su vida. No hubo un verdadero arrepentimiento en su corazón y además han rechazado el Espíritu Santo de Dios. Jesús revela que en el tiempo de la cosecha de almas, los ángeles del reino de los cielos separarán a los hijos e hijas de Dios para llevarlos a la presencia del Padre Celestial. Aleluya. Mas los hijos del maligno, ¿no?, serán echados al horno de fuego, es decir, al infierno, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y una cosa muy importante, ya no habrá vuelta atrás. Entonces esta parábola prácticamente denuncia la división y la separación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. La siguiente parábola del reino de los cielos es la parábola del grano de mostaza. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 30 al 34, según la versión de las Américas. También Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es el más pequeño de todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden, dice, anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra según podían oírla. Y sin parábolas no le hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Para que ellos, hermanos, los discípulos sí sabían claramente lo que significaba, pero los demás, viendo, hermanos, no veían, oyendo no entendían nada. El significado espiritual de esta parábola es que nos revela que el reino de los cielos, aunque empiece pequeño, va creciendo con gran poder. Y va alcanzando a muchos, ofreciendo bendición y protección. Ellos nos anima a confiar en el proceso de Dios, a valorar los pequeños comienzos, porque al final Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 10, dice,
porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hermanos míos, no menospreciemos los pequeños comienzos. Todo empieza de poquito. Inclusive cuando nosotros nacimos, empezamos de lo mínimo hasta que vamos creciendo y madurando. La siguiente parábola es la parábola de la levadura. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 33, según la versión viviente, dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esto tiene un significado espiritual. La levadura actúa de forma invisible, pero poderosa dentro de la masa, y la transforma por completo. Así también el reino de los cielos comienza dentro del corazón humano, operando en lo profundo, transformando la mente, el carácter y la vida de una persona. La mujer que esconde la levadura simboliza a la iglesia de Cristo, que al vivir y compartir la verdad va introduciendo esta levadura divina en todo el mundo, y es que los hijos e hijas de Dios somos llamados a producir esa transformación en las personas. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso compartimos las buenas nuevas de Jesús. Jesús continuó revelando los misterios del reino de Dios mediante estas parábolas, porque escrito está en Mateo 13, del 34 al 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, desde que el mundo fue creado. Continuemos con las parábolas del reino de Dios. La parábola del tesoro escondido. En Mateo 13, versículo 44, según la versión viviente, dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en el campo. ¿No? Hermano, lo encontró. En medio de su entusiasmo, de su gozo, lo escondió nuevamente. ¿Y qué hizo? Vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar dicho campo. ¿Cuál es el significado espiritual de esta parábola? Jesús compara el reino de los cielos como un tesoro oculto. ¡Qué tremendo tesoro es esto! Gloria al Señor. Lo que indica que no es visible a simple vista, ya que requiere revelación espiritual y disposición, buena voluntad para descubrirlo. No todos lo encuentran, pero para quien lo haya, se convierte en lo más valioso de su vida. Aleluya. Y hermano, y dice que cuando lo encuentra, es tanto ese gozo, esa alegría, que se desprende de todas sus posesiones a fin de entrar en el reino de los cielos. Gloria al nombre del Señor. La siguiente es la parábola de la perla de gran valor. En Mateo 13, del 45 al 46, según la versión viviente, dice: además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante en busca de perlas de primera calidad, en busca de perlas de gran valor, ¿no? Muy buenas. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Hermanos, el significado espiritual de esta parábola es que es muy similar a la del tesoro escondido, pero tiene matices diferentes. Ya que, hermanos, en comparación con la otra parábola, en que alguien encuentra un tesoro escondido, pero aquí es lo contrario, que hay un comerciante que está buscando. Es como cuando uno busca la verdad, ¿no? Está buscando una perla de gran valor, y cuando la encuentra, vende todo lo que tiene y la compra. Y esto habla de una decisión radical que se toma con sumo gozo y que vale la pena darlo por el reino de Dios. Porque nada en este mundo se compara con, hermanos, tener a Cristo en su corazón. La siguiente parábola es la parábola de la red. En Mateo 13, 47 al 50, según la versión viviente, dice: también el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla y se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon a los que no servían. Y así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos. Entonces hay una clara diferencia, hermanos, los justos y los perversos. Y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Cuál es el significado espiritual de esta parábola? Es que el reino de Dios llama a todos, hermanos. La palabra de Dios ha llegado a todo el mundo. Pero solamente los verdaderos transformados por Él serán aceptados al final. Aquellos que nacieron de nuevo, aquellos que confesaron a Jesús, hermano, y creyeron en su corazón,
Ellos, hermanos, serán los hijos e hijas del reino de Dios. Ahora, la invitación es general, pero el destino final depende de la respuesta sincera al mensaje de Jesús. Alabado sea el Señor. La última parábola del reino de los cielos es la parábola de los tesoros nuevos y viejos. En Mateo 13, del 51 al 52, según la versión viviente, dice: ¿entendéis todas estas cosas? Y yo oro también para que usted entienda estas cosas. Sí, le dijeron, sí entendemos. Entonces añadió: todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Alabado sea Jesús. ¿Cuál es el significado espiritual de esto? El discípulo maduro, aquel que crece, aquel que se vuelve un colaborador del reino de Dios, que es instruido, ¿no?, en la palabra, en todas las cosas del reino, combina lo antiguo y lo nuevo para edificar a otros con sabiduría. Hermanos, porque una cosa es el Antiguo Testamento, donde vemos que operaba bajo la ley, pero con Jesús vino la gracia y el perdón. Vino un tiempo que hasta ahora muchos no entienden. Por eso el discípulo maduro toma tesoros del Antiguo y tesoros del Nuevo y lo enseña. Y como hemos podido ver, todas estas parábolas nos revelan verdades espirituales del reino de Dios y nos dice claramente qué es lo que tenemos que hacer. Por eso, amados hermanos, yo los exhorto a ser fieles y obedientes a los mandamientos de Dios, porque todo lo que está escrito ha de cumplirse. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, Jesús llegó a esta tierra y predicó la verdad, y por esa verdad Él fue a la cruz. Pero su palabra permanece para siempre. Por eso hoy Dios nos ha revelado estas parábolas del reino. Hermanos, para que hay una pregunta que uno debe hacerse: ¿eres trigo o eres cizaña? ¿Eres de Dios o eres del diablo? ¿Y cómo podemos separar y cómo podemos entender? Por los frutos los conoceréis, dijo Jesús. Por los frutos sabéis si son o no son del Señor. Les invito a hacer una oración. Le pido, incline su rostro, cierre sus ojos y oremos juntos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta enseñanza, gracias por esta palabra. Señor, no hay nada oculto ante tus ojos, por eso somos cartas abiertas delante de ti. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Tú conoces, Señor, antes que te digamos algo, si decimos la verdad o no. Gracias porque nos has enseñado, Dios, que solamente en ti hay paz, hay gozo, hay alegría. Santo Dios, como está escrito, oí tu voz y no fui rebelde a tu llamado. Creemos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que vino a este mundo y enseñó esas verdades, estas parábolas, pero también las reveló a sus hijos, como lo estás haciendo ahora. Y por esa palabra vivimos, porque diste tu vida en la cruz del Calvario y borraste y perdonaste nuestros pecados mediante tu sangre preciosa. Hoy declaramos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, oh Dios mío, porque tu semilla cayó en buena tierra, y declaro con mi boca que soy buena tierra, somos buena tierra. Gracias, oh Padre amado, por darme tu verdad, y por esa verdad somos libres ahora. Guíame, Señor, hasta el final de la carrera de la vida, para que un día, Señor, nos encontremos cara a cara como está escrito en la palabra del Señor, y puedas decir: buen siervo fiel. Gracias, oh Padre amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria en el nombre del Señor. Quiero terminar con este pasaje de la Biblia que está en 2 Corintios, capítulo 9, del 6 al 8, según la versión viviente. Y miren, le pido que preste atención. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas, ¿qué va a obtener? Una pequeña cosecha, ¿no? Pero el que siembra abundantemente tendrá una cosecha abundante. Ahora, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Bendito sea el Señor. Y acá vemos un énfasis en el saber dar. Cuando uno da, como dice la parábola, ¿no? El que encontró la perla de gran precio vendió todo, dio todo con tal de entrar al reino de los cielos.
Y miren el resultado de esto. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Y entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Bendito sea el Señor. Hermanos, Dios es fiel y su palabra es fiel y verdadera. Una vez más le pido que comparta este mensaje con personas que no conocen al Señor, con familias que están buscando esta verdad. Asimismo, también le pido que comente estos mensajes en nuestras plataformas de Facebook, de YouTube y, como dice la Biblia, hermanos, siempre en nuestro ministerio, porque es una buena tierra. Somos la iglesia Buenas Nuevas y estamos anunciando esta verdad a todo el mundo. Dios los bendiga ricamente, bendecidos.